Buenos días a todos, ¿cómo están? Después de cantar con esa emoción, creo que tengo una noticia un poco triste. Quiero compartirles a ustedes esta mañana una historia que me tiene un poco acongojado. Esta palabra es como fuerte. Se trata de un amigo cercano, muy querido. Él es el menor de varios hijos y desde muy pequeño fue muy protegido por sus papás. Sus hermanos incluso siempre lo sobreprotegieron, era muy consentido. De hecho, era como el más pequeñito, no solamente en edad, sino en tamaño. Eh, Él en ese momento de su niñez no hizo lo que sus hermanos normalmente hacían, sino que se dedicó al negocio familiar y fue creciendo en ese asunto. Sus hermanos, todos se dedicaron al arte de la guerra, al servicio militar, pero este muchacho no. Eh, Se convirtió incluso muy hábil en cuestiones de agricultura y ganadería y dio muestras de ser tan hábil que pronto, desde muy joven, lo pusieron en unas posiciones de autoridad. Tenía mucha gente a su cargo, tenía mucha gente que le servía a él, a su organización, y todo estaba creciendo, todo estaba yendo de cada vez mejor, de mejor en mejor, en mejor, en mejor. Eh, en un momento que estaba en pleno auge su posición, su carrera, viviendo en una de las propiedades más grandes de su familia, incluso de toda la región, de todo el país, este muchacho hizo cosas que nadie de los que lo conocíamos nos imaginamos que hubiera podido hacer. Se empezó a enredar en asuntos que uno decía, algo pasa. Terminó engañando, manipulando su autoridad, terminó abusando prácticamente de la esposa de uno de los más cercanos que estaban a su cargo. Y siguiendo con la maraña de engaños, terminó creando toda una estrategia para tapar y tapar y tapar sus errores, al punto que organizó el homicidio del esposo de esta mujer. No sé si ustedes saben de quién estoy hablando, cuál es ese amigo mío. El rey David. Y digo amigo porque creo que hemos venido hablando de él y hemos visto muchas cosas de él que nos hacen sentirlo tan cercano. Me pongo a pensar cuando leemos el relato de cuando él va y le dice a sus hermanos: oiga, ustedes expertos en la guerra y no fueron capaces de enfrentar a este gigante que está ofendiendo al ejército, y no solamente al ejército sino a nuestro Dios. Venga y les muestro cómo es. Y todos los hermanos, hasta el rey, le dicen: no, usted no puede, no, usted. Y él va y no lo vence por fuerza, sino lo vence porque tenía la certeza, la fe puesta en ese Dios en el que se suponía que él, su familia y todo su ejército y su nación creían. Pero este joven David hizo eso. Y todas las cosas que hemos visto, un liderazgo audaz, una visión de las cosas como ningún otro líder. Y cuando yo conocí esas cosas del rey David dije: oh, qué inspiración, ¿no? Pues les tengo que contar que David, el mismo del que hemos venido hablando, hizo esto. Engañó, manipuló, abusó sexualmente de una persona a la cual tenía autoridad sobre ella, ¿sí? Que la deja embarazada, y para tapar toda esta maraña de engaños organiza que este hombre sea asesinado, una especie de falso positivo en medio de una batalla del ejército de su propio pueblo. David. Hace unos meses Joaquín expuso todo este pasaje.
Esto está registrado en uno de los libros de Samuel y es el relato de David y Betsabé. Y Joaquín también hace unos meses nos mostró el Salmo 51 como la expresión de la oración profunda de David en arrepentimiento y perdón. Esa serie que tocamos en ese momento se llamaba Cerca de Él. Y fueron diferentes escenas, diferentes oraciones que nos ayudaban a estar cerca de Dios. Y la enseñanza de ese momento fue eso, la oración profunda de David en el Salmo 51 cuando reconoce su error. Hoy quisiera que repasáramos muy rápidamente lo que sucedió con David, pero con un enfoque diferente. Y es que de alguna forma este David que conocemos, este David que sentimos tan cercano, tan admirable, tan firme en su fe, tan inspirador, ¿cómo fue que cayó en esto? Y el asunto es que David de alguna forma empezó a llevar una vida oculta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso que David, siendo el joven que era, siendo el hijo de su fe, del hijo de Dios por medio de esa fe que lo había llevado a hacer cosas increíbles, se convirtió en un abusador, engañador, homicida, adúltero y un montón de cosas más? Hablando con alguna persona que tiene conocimiento del área penal, me decía que si hablábamos de este asunto y me decía, si estuviéramos en esta época, le aplicarían a David fácilmente 2 o 3 cargos. Hay unos cargos que están así como que no son tan claros, pero por lo menos 2 o 3 cargos. Uno de homicidio agravado y el otro de abuso sexual en persona sobre la cual tenía autoridad. Y revisábamos el código penal y él me decía, yo no tengo ni idea de eso, él me decía, más o menos puede enfrentar una pena de 30 y tantos años. ¿Cómo fue que David llegó a esto? Voy a hacer un breve repaso de la situación. David, siendo rey, está en la primavera cuando los reyes iban a la batalla. Pero de alguna forma David no se va a la batalla, sino que se queda en su palacio. Y estando en su palacio, no sé por qué razón, pero se le ocurrió quedarse mirando a la vecina por la ventana. La vecina, Betsabé, se estaba bañando. David la manda a llamar. Pregunta quién es ella. Le dicen Betsabé es la esposa de Urías. Urías es un soldado que está bajo el mando de Joab, uno de los generales de más confianza de David. David la manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella, la deja embarazada y cuando se entera que está embarazada, le dice a Joab, mándame a Urías. Desde el frente de la batalla, mándame a Urías. Le dice a su general de confianza que le mande a este soldado de confianza también y se lo mande y él empieza el plan para tratar de encubrir el embarazo de la vecina. La primera escena le dice, Urías, ven, te has esforzado mucho en la batalla, ¿por qué no te tomas un día de descanso? Ve, estás con tu mujer, relájate, tómate un tiempo. Y Urías le dice, no, mi rey y su majestad, ¿cómo se le ocurre? Mis soldados están allá y yo no puedo disfrutar aquí y comer bien e irme con mi mujer. No puedo. Gracias, pero no. Se queda ahí en la guardia del palacio, duerme esa noche. Al otro día David lo vuelve a mandar a llamar y le dice que va a ofrecer un banquete y que venga, que lo invita. En ese banquete se asegura de emborrachar a Urías y lo vuelve a mandar a la casa borracho. Le dice, vaya Urías, venga, yo le pido un taxi, vayan de su mujer, venga. Y Urías, en medio de la borrachera y todo, Urías seguía firme y le dijo, no, yo estoy aquí, porque yo me tomo esta porque usted me lo manda, pero no me va a mi casa. Se quedó otra vez en la guardia del palacio y no se fue a su casa. En vista de eso, ya al siguiente día Urías tenía que ir al campo de batalla, pero David
le manda una carta en sus manos, en las manos de Urías, le entrega su propia sentencia de muerte, diciéndole al general, a Joab, diciéndole: pon a Urías enfrente de la batalla donde te asegures que va a morir. Urías toma la carta, se va fiel a donde están sus soldados y efectivamente sucede esto. ¿Saben qué es lo peor de todo este relato? Que David hacía una y otra cosa y otra cosa y otra cosa y parecía que no se daba cuenta en la espiral descendente que estaba yendo bajo sus principios, bajo su fe, bajo la ley, bajo las leyes que él había dicho que estaba protegiendo, que estaba haciendo cumplir en su pueblo, bajo la ley que le había prometido a Dios y que había experimentado de Dios también su gracia y su protección, y parecía como que nada lo estaba tocando, no le estaba pesando nada, como que se había vuelto insensible a tal punto que solamente reconoce lo que hizo cuando Dios, por medio del profeta Natán, en el siguiente capítulo de este relato, le dice: David, ¿qué es lo que has hecho? Inclusive Natán le dice: imagínate que hay un vecino que viene y tiene un montón de ovejitas y tiene al otro vecino que es pobre y solamente tiene una ovejita, y llega un visitante y el que tiene muchas ovejitas no quiere matar ninguna de las de ellas, sino que coge la ovejita del vecino que solamente tiene una ovejita, la mata para ofrecérsela a su invitado. Mi rey, ¿qué opinas de la conducta de este hombre? Te aseguro que este hombre debe morir. Debe pagarle hasta 4 veces a este pobre hombre que le mató su única ovejita. Y Natán le dice: pues David, ese hombre eres tú. De alguna forma la insensibilidad de David llegó al punto de saber la ley, de verla en otros, pero no darse cuenta todo lo que él hizo, porque fue mucho peor que matarle la ovejita al vecino. ¿Cómo fue que David llegó a semejante estado? Y la propuesta que tenemos para hoy es que David empezó a llevar una vida oculta. Una vida oculta. Conociendo a David como lo conocemos, viendo lo que hemos visto de él, leyendo los relatos de su fe, de lo que Dios hizo a través de él, de la seguridad con la que él fue a enfrentar a Goliat, de la seguridad con la que él se enfrentó y soportó la persecución de Saúl, y todas estas escenas que demostraban que David era muy, muy, muy cercano, muy íntimo con Dios. Yo creo que David no hizo esto buscando hacerlo, pero él poco a poco se fue alejando de Dios, se fue desconectando de su palabra, se fue desconectando incluso de sus consejeros, se fue desconectando de los profetas que tenía cercanos como Natán. Fue perdiendo los hábitos que le ayudaban a su fe a actuar coherentemente con lo que decía creer y como con lo que había creído durante toda su vida. El peligro de vivir una vida oculta. ¿Dónde inició esta debacle? Yo quiero que veamos 3 elementos que aprendemos de estos 2 relatos, del relato de David y Betsabé y del Salmo 51, para que no lo repitamos. Para que no lo repitamos, para que no nos pase lo que les pasó a David. Yo creo que si a alguno de nosotros le pasa esto, sería muy triste, no solamente porque decimos creer en Jesucristo, porque decimos tener una relación con Dios, sino porque ya hemos visto este ejemplo tan triste de David. El primer elemento que yo quiero proponerles, con base en el Salmo 51, es que debemos reconocer que somos pecadores. Miren lo que dice David en el Salmo 51, 3 y 5. Dice: yo reconozco mis transgresiones, yo siempre tengo presente mi pecado. Sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. David dice esto
después de que Natán le mostró su pecado, después de que David incluso pagó las consecuencias de sus acciones. Dice el relato de Samuel que efectivamente el niño producto de este adulterio nació. Y Natán le dice a David: el Señor te ha perdonado, tú no vas a morir, tú no vas a pagar directamente por esto, pero el niño va a morir. Qué duro. Después de que Natán reconoce, después de que Natán le hace reconocer a David, después de que David se da cuenta de lo que pasó, después de que vivió las consecuencias de su pecado, él escribe este salmo y ahí es cuando dice: Señor, yo reconozco mis transgresiones, yo siempre tengo presente mi pecado. De alguna forma, él habrá dicho: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Si yo soy consciente que soy malo de nacimiento y que pecador me concibió mi madre. Yo creo que en algún momento David se olvidó de eso. Y por eso es tan importante este primer elemento para todos nosotros. Reconocer que nosotros somos pecadores. En el Nuevo Testamento se habla, especialmente Pablo en Romanos y en otras cartas, de la naturaleza pecaminosa. Y nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que teniendo una relación con Jesús somos pecadores? Sí, seguimos siendo pecadores. Y no nos podemos comparar con los que no conocen a Jesús. O creer que somos mejores porque conocemos a Jesús. Somos iguales, simplemente que sabemos cuál es la solución. David, yo creo que se olvidó, y aquí en el Salmo 51 está recordándolo y volviéndoselo a decir al mismo: yo sé que soy un pecador. El segundo elemento: no solamente soy un pecador y ya, sino que si no quiero perder la lucha con el pecado, debo reconocer que necesito al Señor. Ser consciente que necesito al Señor. Vean lo que dice más adelante el Salmo 51. Dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Tú, Señor, borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Me imagino a David diciendo: Señor, pero si tantas cosas que pasé, tantas cosas en donde tú me ayudaste a mantenerme firme, por favor, renueva la firmeza de mi espíritu. Y sigue diciendo: devuélveme a la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Es decir, por favor, ayúdame a que esta lucha constante con el pecado la pueda vencer. Y soy consciente que sin ti no puedo hacerlo. Y un tercer punto que nos muestra David en este Salmo 51 dice: actuar coherentemente con esto que estoy creyendo, con esto que le estoy pidiendo a Dios. Soy consciente de mi pecado, reconozco que soy pecador, soy consciente que necesito al Señor y actúo coherentemente con esas dos condiciones anteriores. David no se queda solamente con el saber, sino que actúa y da un paso de acción. Dice: Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre nuevamente. Y mi lengua alabará tu justicia. Esa justicia que incluso lo hacía el merecedor de la muerte y de un castigo terrible. Él dice: mi voz le contará a los demás que tu justicia está por encima de todo. Abre, Señor, mis labios y proclamará tu alabanza. Es decir, le contaré a otros quién eres tú. Le contaré a otros lo que tú has hecho en mi vida. Le contaré a otros lo que yo he aprendido de mi propio pecado, pero de tu amor, de tu salvación y de tu restauración. David, sin darse cuenta, nos está mostrando que él empezó a dejar sus hábitos, empezó a llevar una vida oculta, y no porque se propusiera llevar una vida oculta. Creo que, no sé a ustedes, pero a mí me cuesta ser transparente.
no sé a ustedes, pero a mí me cuesta ser transparente. A mí me cuesta ser coherente entre lo que hago y lo que digo. A mí me cuesta ser transparente con mi esposa. A mí me cuesta ser transparente y decirle, mira mi celular. A mí me cuesta ser transparente y no hablar mal de alguien a su espalda. No me miren así. Yo creo que no soy el único. Yo creo que David no se propuso llevar una vida oculta. Pero cuando David se empezó a desconectar del Señor, cuando David empezó a desconectarse de la comunidad, cuando David dejó sus hábitos que le ayudaban a que su fe creciera, empezó a llevar una vida oculta, y esa vida oculta terminó en todos estos delitos y pecados. ¿Ustedes se imaginan que por nosotros descuidarnos en nuestros hábitos de fe, en orar al Señor, en leer su palabra, en tener comunión unos con otros, terminemos siendo manipuladores, engañadores, homicidas, abusadores? Dios nos libre. Pero también sé que muchos hemos caído en uno, en otro o en varias de estas situaciones. Porque es que Jesús en el Nuevo Testamento dice, ustedes han escuchado, no adulteren, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer con deseo ya ha adulterado con ella en su corazón. Entonces digo, David adulteró, y según el parámetro de Jesús, yo también lucho con eso. Y Jesús también dijo, ustedes han oído, no maten. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes que odie en su corazón a su hermano, ya lo ha matado en su corazón. Es decir, que según el estándar de Jesús, yo facilito, me convierto en un homicida como David. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Porque me miraron como cuando les confesé esto, me miraron, pero lo que les digo, yo estoy seguro que hay una lucha en cada uno de nosotros, no sé cuál específicamente, pero conociendo la naturaleza del ser humano, yo estoy seguro que ninguno de ustedes está exento. No porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia. Pablo mismo, en la carta a los Romanos, se hace esta pregunta y se la vuelve a preguntar y trata de respondérsela y responderla a sus amigos, específicamente en esta carta a los Romanos, y dice, después de una reflexión, dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Soy un pobre miserable, yo tengo una lucha con el pecado, y a pesar de que creo en Jesucristo, porque Pablo se encontró cara a cara con Jesucristo, Jesucristo le dijo, oiga, pero ¿por qué me persigue? Venga, más bien yo le tengo un oficio. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y dice, no dice cuál es la solución, pero sí dice en qué descansa. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque Pablo sabe que la única forma es que estemos conectados con Dios a través de Jesucristo. Pablo, al igual que David, se dio cuenta que sin la ayuda del Señor no podía. Pablo se dio cuenta que sin Jesús en su vida seguiría siendo un pobre miserable sin solución. La vida oculta lleva a lo siguiente. Voy a plantear otros 4 puntos. Antes era esos síntomas o eso que nos muestra David de cómo fue que llevó la vida oculta, pero ahora veamos las consecuencias. La vida oculta lleva a alejamiento de Dios. Nos alejamos de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a un amigo, para cambiar, no hablar de mí, porque a un amigo le pasa que cuando está mal en alguna relación cercana con su esposa, cuando está mal y ha cometido alguna
falta, empieza a decir, ¿sabe qué? Yo como que mejor no oro. Yo como que mejor no, la Biblia no. Como que mejor no, grupo no. Como que mejor el domingo no, tampoco. No. Además me toca hacer buena cara y aquí todos peleados. Y poco a poco termina en un alejamiento de Dios. Por ahora solo de Dios. O por vergüenza o por saber que Dios le va a decir lo que le va a decir. Pero no, Señor, tú sabes que yo ya con esto no tengo que hacer. Señor, déjame en paz. Señor, ya no molestemos más con esto. Señor, yo ya perdí. Y termina uno y mi amigo, ¿no?, alejándose de Dios. Y la siguiente etapa es alejamiento de la comunidad. Mi amor, vamos al grupo de crecimiento, vamos al grupo de parejas. No, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener que allá contarle las cosas de nuestro matrimonio a todo el mundo y que todo el mundo se entere de lo que pasa en nuestra vida. Mi amor, pero allá podemos ver el tema y orar unos por otros. No, menos. ¿Para qué? Para que me señalen y me tengan ahí en la lista de oración, sí, porque el pecado de tal y no. Y se convierte en una excusa, en una buena excusa, y termina alejándose de la comunidad. La siguiente etapa, justificación propia, va de la mano, ¿no? Es que yo ya no puedo hacer nada, yo ya soy así. Sí, Dios pide eso, pero pues es imposible. O sea, ¿qué hacemos? ¿Para qué me pongo a nadar contra la corriente si ya, eso es algo que está en mí y con eso me moriré? Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Justificación propia, un montón de excusas. ¿Y saben qué resulta de todo eso? Que uno poco a poco va descendiendo, va en una espiral descendente. ¿Saben qué he visto? Desafortunadamente en varios casos de parejas jóvenes que terminan destruyendo su matrimonio, que son pequeñas decisiones que poco a poco los van llevando hacia abajo. Muchas veces no es una cosa gigante, un problema, una infidelidad, un delito, un maltrato físico. No. La mayoría, sí, eso ocurre, pero la mayoría de casos que he visto en los últimos años de matrimonios en crisis, y lo que digo, no soy exento en mi casa, en mi matrimonio, pero poco a poco nos vamos volviendo tan insensibles como David y vamos tomando pequeñas y pequeñas decisiones y a veces tomamos una decisión grave y esa se suma a otra y pretendemos taparla con la siguiente y la siguiente y la siguiente y de repente miramos hacia atrás y decimos, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegamos hasta aquí? Igual que David. Yo me imagino a David cuando Natán le dijo, eso eres tú. David, conociendo el corazón de David como lo conocemos, habría dicho, ¿en qué momento hice eso? Y es una espiral descendente. Hay un proverbio, Proverbios 28:13, que dice lo siguiente: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Quien lo confiesa y lo deja. Muchas veces, y Pablo también habla de esto. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a persistir en la gracia, en el pecado para que la gracia sobreabunde? No. Hay que confesar el pecado. Y como tenemos esa confianza de que tenemos una relación directa con Dios y podemos confesarle el pecado a Dios, nos relajamos en eso. Pero ¿saben qué he visto también en estos procesos? Empezando por mí, que decirle a otro, confiar en otro, que abrir mi corazón a otro ayuda en mi proceso de lucha y victoria sobre el pecado. Por eso, no nos desconectemos del Señor, pero no nos aislemos de la comunidad. No es necesario andar confesándole los pecados a todo el mundo, pero sí hay que tener por lo menos una
o dos personas de confianza con las que podamos abrir nuestro corazón de tal forma que podamos recibir apoyo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 25 menciones al apoyo unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros, apóyense unos a otros, ayúdense a llevar las cargas unos a otros, oren unos por otros. ¿Para qué? Para exaltar a Cristo. En Efesios 5, que es el capítulo que es tan complicado, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Unos a otros, unos a otros. Por eso es que es tan importante la vida en comunidad, la vida en iglesia. Por eso es que estamos haciendo tanto énfasis en los hábitos. Y uno de esos hábitos es los grupos, los grupos. Puede ser que no sean los grupos tal como se los proponemos aquí, pero que cada uno podamos tener personas de confianza con las cuales podemos abrir nuestro corazón y salir de esa espiral descendiente lo más pronto posible. La confesión de pecado nos ayuda a romper esa espiral descendente. Hay un pasaje de Juan, de la primera carta de Juan, porque si dejamos hasta aquí todo este tema decimos no, estamos mal. Pues si David, ¿qué me espera a mí si David llegó a eso? Vamos a leerlo todo. Está en la primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. Juan está hablando de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Muchas veces esta doble vida de la que estamos hablando, la Biblia habla como las obras de la oscuridad. Si afirmamos que no tenemos comunión con él, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, es decir, si vivimos una doble vida, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Comunidad. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es un ejercicio de en la intimidad soy transparente con Dios, pero también me abro a la comunidad. Y lo mismo que dije ahorita, no es que vengo aquí adelante y le cuento a toda la comunidad con qué estoy luchando. No, no es necesario. Pero sí es importante que tengamos alguien quien nos ayude. Decimos a veces que alguien que nos pida cuentas, pero no autoritariamente, sino porque se cumple esto. Porque así tenemos comunión unos con otros y Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Límpiame, limpia mi corazón. Y sigue diciendo Juan en su carta, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Aquí están todos esos elementos que vimos en el Salmo 51, Juan los vuelve a traer. Reconocer mi condición de pecador. Ser consciente que dependo de Dios, que solo no puedo, que si no es por Jesús no es posible. Y pasar de saber al hacer. Pasar del saber al hacer. En otras palabras, vivir coherentemente con lo que digo que creo. Solamente a través de Jesús es posible esto. Yo me pongo a pensar, qué difícil debió haber sido para David tener la certeza de que había sido perdonado por Dios. Porque Natán se lo dijo. ¿Sabes qué, David? El Señor ha perdonado tu pecado. Tú no morirás, pero tu hijo va a morir. Pero si uno se pone a ver el relato de toda la carta de Samuel y todo lo que pasó después,
La familia de David empezó en una espiral descendente terrible, terrible. Lo que pasó ahí, no se los adelanto porque sería más largo. Ya me falta solo media hora, entonces otra media hora no. Pero David de alguna forma le tocó aferrarse a la palabra de Natán y decir, bueno, el Señor me perdonó, pero yo me imagino David luchando con perdonarse a sí mismo, David luchando al ver las consecuencias de su pecado, de lo que había ocasionado en su reino, en su familia, en su pueblo. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre David, y es que tenemos la certeza de que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y no solamente los que hemos cometido o cometimos antes de conocerlos, sino que Jesús murió por los pecados que estamos cometiendo en este momento y los que vamos a cometer. Le oro a Dios que no sean muchos, pero descanso en la certeza de que en Jesús tengo perdón de pecados. Y por eso es que cantamos lo que cantamos. Y por eso es que hacemos énfasis en los hábitos para seguir creciendo en nuestra fe. Que aprendamos de este episodio, de este personaje, del cual estamos sacando tantísimas enseñanzas, incluyendo el episodio más triste de su vida. Que dependamos de Jesús, que estemos conscientes de que somos pecadores, de que tengamos la certeza del perdón de pecados en Jesús y que actuemos en gratitud por la inmensa gracia que Dios nos da en Cristo. A manera de conclusión, quiero decir esto. La vida oculta nos lleva a una lucha con el pecado en la que no saldremos bien librados. Solos no saldremos bien librados. Debemos acudir al Señor, reconocer nuestra condición y dependencia de Él, confesar nuestros pecados y apoyarnos unos a otros en comunión. En Jesús hay perdón de pecados. Y unas preguntas para que pensemos. ¿Tienes hábitos o estás conservando esos hábitos que te ayudan a crecer en la fe? ¿Que te ayudan a luchar contra el pecado y las tentaciones? ¿Tienes hábitos? Y la respuesta podría ser cerrada, sí o no, pero abrámosla. ¿Cuáles hábitos? ¿En cuáles debo mejorar? ¿En cuáles debo retomar? ¿Puedes identificar alguna situación en la que seas más vulnerable y que debas sacar a la luz para poder ganar esa lucha contra el pecado? Si ya la tienes identificada, no la dejes ahí. No la dejemos ahí. ¿Con qué personas puedes cumplir el propósito de comunidad de unos a otros? De amarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, de orar unos por otros. ¿Qué personas? Si tienes la oportunidad ahí, escribe los nombres. Si no tienes en mente algún nombre en este momento, hazte el propósito, ora al Señor. Permíteme generar una relación de confianza con una persona que me ayude en esta lucha, con esta tentación, con esta situación, que me aconseje, que me ayude a buscar tu palabra, que me ayude a buscar tu sabiduría, que se duela conmigo. Porque precisamente eso, si nosotros somos conscientes de que todos somos pecadores, pues lo que debemos hacer es ayudarnos unos a otros. Aquí en la Confra hay un área específica de consejería, le llamamos acompañamiento pastoral más que consejería. En consejería se entiende como que el consejero le dice a la persona qué tiene que hacer. Le llamamos más bien acompañamiento pastoral porque juntos buscamos que Dios sea revelando lo que tenemos que hacer, obviamente bajo parámetros pastorales, bajo parámetros profesionales. En muchos casos buscamos remitir cuando hay situaciones psicológicas, médicas o de otro índole, hasta legales. Pero hay recursos y el principal recurso, como enfatizamos,
los grupos de crecimiento. Y si hay grupos de crecimiento, hay personas más cercanas. Desarrollemos relaciones más cercanas en esos grupos de crecimiento. ¿Difícil? Sí. ¿Triste por David? Sí. Pero le oro al Señor que en este momento, sea la situación que tú estés atravesando, no te quedes en la oscuridad. No nos quedemos viviendo una vida oculta, luchando solos con el pecado. No vamos a ganar solos. Permítame orar para terminar. Señor, quisiera darte gracias por David. Gracias porque a pesar de este episodio tan triste en su vida, tú lo llamas a él un hombre conforme a mi corazón. Y me permites ver que es un hombre conforme a tu corazón porque reconoció quién eras tú, reconoció su necesidad de ti, reconoció que tú eras el único que lo podía librar de su pecado, el único que lo podía limpiar, el único que le podía devolver la alegría de su salvación. Ayúdanos a aprender de esta situación, de este relato de David, lo que no debemos hacer y más bien nos guíes a lo que sí debemos hacer, a buscarte, a no alejarnos de ti, a no aislarnos de ti, a no aislarnos de la comunidad, a buscar ayuda en la lucha contra la tentación, contra el pecado, contra cualquier problema que nos haga flaquear en la fe y que nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Gracias por tu palabra y oro, Señor, que en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando en la transmisión, no vivamos una vida doble. Gracias porque tenemos confianza, esperanza y certeza de que en tu Hijo Jesús hay perdón de pecados, hay restauración, hay gracia y misericordia, incluso para el más grande de los pecadores, empezando por mí. Gracias, Señor, y oro en el nombre de Jesús. Amén.